Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy vamos a continuar estudiando la Biblia con el tema 755 para estudiar el capítulo 6 del libro de Marcos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Os recordamos que muchos de los pasajes que estamos estudiando también los relata Mateo en su libro, aunque puede ser que sea desde diferente punto de vista, por lo que es interesante conocer los relatos de ambos, incluso comparándolos con los libros de Juan y Lucas. Jesús había estado predicando y sanando en Decápolis, un territorio que no pertenecía a Israel. Ayer estudiamos la sanación que realizó Jesús al endemoniado en estas tierras, concretamente en Gadara. Estas tierras estaban al oeste del mar de Galilea. El primer versículo del capítulo 6 del libro de Marcos nos dice que Jesús pasó a Galilea, su tierra. Recién llegado Jesús a Galilea y aprovechando un sábado, fue a predicar a la sinagoga. Los versículos 2 y 3 se refieren a la extrañeza de los judíos que estaban en esta sinagoga, porque observaron la sabiduría de Jesús demostrada por su gran conocimiento de las Escrituras, que en aquellos momentos estas eran lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Bien, pues estos judíos que conocían a Jesús y a toda su familia se extrañaban de que en ella existiese una persona tan preparada espiritualmente como para predicar como predicaba. Es cierto, porque al final del versículo 3 se comenta que sus hermanas parece que no estaban de acuerdo con la actitud de él. El versículo 4 nos explica el pensamiento de Jesús. Dice así: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Nosotros diríamos, nadie es profeta en su tierra. La familia más directa desconfiaba de que Jesús fuera el Hijo de Dios, como él parece que quería demostrar. Esto no le daba mucha ayuda a Jesús, pues si su familia no confiaba con que era él Mesías prometido, ¿cómo podía esperar que sus vecinos lo creyeran? Aún un año después, sus hermanos no habían llegado a creer en él, aunque se convirtieron después de su muerte y resurrección. Jesús quería que sus discípulos fuesen aprendiendo a predicar, por lo que los envió a las aldeas de alrededor, según consta en el versículo 7. No los envió a la aventura, sino que les dio autoridad para sanar. Una recomendación muy instructiva es la que figura en los versículos siguientes, y en los que podemos ver que Jesús les dice que no carguen con comida ni con dinero, que a donde ellos fuesen a predicar debían de ser bien atendidos, porque eran dignos de ello debido al tiempo que emplearían predicando. Pero si en algún sitio no los atendían, vamos a ver en el versículo 11 lo que les recomienda Jesús, y dice así: y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Parece que los discípulos cumplieron las recomendaciones de Jesús, pues dicen los versículos 12 y 13 que fue así. Las predicaciones de Jesús, junto a las sanaciones, se extendieron por toda Galilea. Tanto era así que esta fama le llegó al rey Herodes. Según dice el versículo 14 que paso a leer, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes gobernaba sobre Galilea y Perea, obedeciendo la orden de las autoridades romanas. A Herodes le cogió mucho miedo, pues creía que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, a quien él había decapitado,
y que volvía para vengarse. Aunque ya lo estudiamos en el libro de Mateo, haremos una pequeña reflexión sobre el final de Juan el Bautista. Herodes se divorció de su esposa porque quería a Herodías, que fue esposa de su hermano. Esto no lo vio correcto Juan el Bautista y así se lo hizo saber a Herodes. El versículo 18 testifica lo que ha comentado Francisco, que dice así: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por este motivo Herodías le cogió manía a Juan el Bautista y buscaba algún pretexto para quitárselo de encima. Organizó una fiesta en la que su hija Salomé bailó de forma provocativa. Esto, unido a que Herodes ya llevaba algo de alcohol en el cuerpo, encontró la manera de convencer a Herodes para que ordenara matar a Juan el Bautista. Este maligno y premeditado plan para matar a Juan sucedió de la manera siguiente. Después de danzar Salomé, Herodes se quedó tan embaucado que le dijo que pidiese lo que quisiera, que se lo concedería, hasta la mitad de su reino. Salomé, la hija de Herodías, parece que desconocía la trama de su madre, porque fue a consultar con ella para que le aconsejara qué sería conveniente pedir a Herodes. El versículo 24 que paso a leer nos indica la contestación de la madre. Dice así: saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Herodes tenía cierta admiración a Juan el Bautista, por lo que se quedaría algo perplejo sobre la petición de su futura hijastra. Quedaría muy aturdido, pensando si debería complacer a Salomé o no, pero él había dado la palabra, sobre todo delante de grandes personalidades, y por lo que no podía volverse atrás. Esto lo confirma el versículo 26 que paso a leer y dice así: y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Los versículos 27 y 28 que voy a leer describen el final de este terrible entramado. Dicen así: y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Hemos acabado el estudio por hoy, pero no este capítulo 6, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 756. Bendiciones y hasta mañana.